Dios les bendiga grandemente. Una semana más aprendiendo de la palabra de Dios. La lección de esta semana titula Testigo de Cristo como Mesías. Y el versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 3, el versículo 3, que dice: Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué tanto nos consideramos tan sabios y estar equivocados en nuestra propia sabiduría? Una pregunta que me parece interesante es, ¿qué tipos de testigos de Cristo somos nosotros? En esta semana analizaremos los testimonios de algunos testigos de Jesús, reconociendo que Él es el Mesías. Con el primero que nos encontramos es con Juan el Bautista, cuando está en el Jordán y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Era una profecía que se estaba cumpliendo. Sin embargo, muchos de los testigos oculares estaban incrédulos. Otros, por sus pecados abrazados, se sentían estancados o tal vez alejados. Y otros, por su propia sabiduría, su conocimiento, por su rango en el mundo, no veían, se creían autosuficientes. Fueron pocos los que miraron y aceptaron, tomaron esto como abono para la planta de la fe. Juan el Bautista está dando un testimonio del que quita el pecado del mundo, como los que se creían sabios tenían ideas preconcebidas del Mesías y pensaban que el Bautista era el Mesías. Sin embargo, él dejó claro que no lo era. En Juan capítulo 1, el versículo 19 al 23, dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y en el verso 23 dice aún más interesante, dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está hablando de Isaías 40. Pero vemos aquí dos puntos impactantes. El primer punto es: Juan tiene clara su posición, su rango. No se alaba, reconoce que hay uno mayor que él. Él simplemente está tapando los huecos, moviendo las piedras del camino para el rey que viene. ¿Cuántas veces vemos cómo se le sube el humor, el poder a las personas o a nosotros mismos cuando tenemos un puesto importante o estamos bien acomodados? El segundo punto es sorprendente cómo los doctores de la ley y muchos que decían tener la verdad no entendieron de lo que hablaba el Bautista. Podemos tener tanta información y que nos embota la mente. Otros testigos son los primeros discípulos de Jesús, Andrés y Juan. Dejando al Bautista, empiezan a seguir a Jesús con ganas de creer, de aprender de aquel hombre cuyo maestro habló también. No dudaron en seguirlo, igual que Pedro, sino que avanzaron, y fue tan fuerte su decisión que desde ese momento habitaban con el Mesías. Después se une Felipe y Natanael, aunque un poco incrédulo Natanael. Miremos lo que dice Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno?
le dijo Felipe, ven y ve. Dos puntos también aquí en este relato. El primero es, Felipe llama a Natanael y lo guía a Jesús, pero lo invita a que él mismo compruebe, que él tenga un encuentro personal con Jesús. Y el segundo es que a pesar de la negativa de Natanael, Jesús no lo juzgó, pues él acepta que sus hijos estén en duda y que deseen reafirmar, de sondear bien en lo que están creyendo o van a decidir creer, y le da un buen recibimiento. En el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Todos los prejuicios, todos los prejuicios de Natanael son derrumbados por Jesús, pero solo por haber nacido en Nazaret, su mente estaba pensando mal. Esto es para analizar y ver qué tipo de prejuicios tenemos nosotros con las personas. ¿Qué prejuicios impiden que miremos bien al maestro o tal vez impide que lo presentemos de la mejor manera? Hay otros testigos que indagan cuidadosamente, que les gusta actuar, pero que nadie los vea. Este es el gran fariseo Nicodemo. Creo que hoy en día diríamos, ¿puede salir algún fariseo bueno? En Juan capítulo 3, el versículo 1 al 21, está este relato maravilloso, este encuentro. Miremos los primeros tres versículos. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es como si usted en su formación fuese un ingeniero o un doctor y estuviera hablando con su maestro y su maestro le diga que debe estudiar de nuevo. Pero es difícil cuando se cree que ya lo sabemos todo. Nicodemo era un doctor de la ley, un hombre estudiado, con un alto puesto. Lo vemos en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Yo creo que Jesús hubiera podido decir, he aquí un verdadero fariseo. Nicodemo llegó a su cita lleno de expectativas, buscando encontrar lo que tanto esperaba, lo que había leído en los rollos. Sin embargo, nunca pensó que su encuentro iba a ser tan diferente de lo que pensaba y de una manera tan sencilla aprendió verdades tan profundas. Definitivamente, Cristo era el Mesías.
Y claro, lo hizo de noche porque, aunque pertenecía al Sanedrín, sus compatriotas estaban pervertidos, comprados. El Sanedrín funcionaba como el más alto sistema judicial del judaísmo, lo más parecido a un gobierno autónomo. Y la palabra Sanedrín proviene del griego sinedrión, que literalmente significa consejo. Estaba compuesto por 71 miembros distribuidos en tres grupos según Mateo 27 al 41. El primer grupo es los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en ejercicio, sumos sacerdotes retirados y familiares de sumos sacerdotes. Este bloque era en su mayoría de saduceos. Escribas, predominantemente fariseos. El tercero, los ancianos, que eran representantes de las principales familias aristocráticas. El cargo de sumo sacerdote se había corrompido y a menudo era vendido por Roma al mejor postor. Así que Nicodemo debía actuar con cautela para no enojar a sus compañeros. Él conocía sus perversidades. Él sabía lo que podían hacer. Pero por su valentía y su búsqueda de la verdad, es a quien Jesús le dice en Juan 1:14 lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo amonesta con amor y le dice uno de los versículos más hermosos, más profundos de la Biblia. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos estaban convencidos que los gentiles necesitaban una conversión, olvidando que el pueblo de Dios también necesitaba una experiencia única de conversión. Nicodemo escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo, el deseado de todas las gentes. La pregunta es, ¿qué tipo de testigo eres? ¿Uno incrédulo? ¿Uno que cree desde lejitos, desde lejos? No se compromete. ¿O uno que cree y desea caminar con Jesús, aprender de sus hermosas enseñanzas? No importa cómo estés, dónde estés. Jesús desea que seamos verdaderos testigos de Él, que podamos tener un encuentro personal con Él para nacer de nuevo, para nacer de espíritu. No tardes. Dios te bendiga.